sobre la independencia peruana, a cargo del doctor Ricardo Cubas Ramachiotti. Él es historiador peruano y profesor asociado de Historia de América Latina en la Universidad de los Andes, Chile. Es PhD en Historia y Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y licenciado y bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Consejo Directivo del Doctorado en Historia en la Universidad de los Andes. Su investigación se enfoca en la historia política y de las ideas políticas latinoamericanas, la influencia del catolicismo en la política y la cultura en América Latina, las relaciones entre Perú y Chile y la historia de las universidades. Ha publicado ampliamente en estos campos, ha obtenido proyectos de investigación financiados por fondos concursables y participado en numerosos congresos internacionales. Cuenta con amplia experiencia como docente, supervisando y evaluando tesis y proyectos de investigación en universidades nacionales e internacionales, en niveles de pregrado, maestría y doctorado. Además, ha gestionado y organizado eventos académicos como congresos y seminarios, liderando también el diseño y la acreditación de programas de posgrado en historia. Luego de su presentación, tendremos un diálogo y comentarios. Adelante, Ricardo. O Ricardo, si quieres media hora, preguntas y después tendrás lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Bueno, ante todo, buenas tardes. Es para mí una gran alegría estar en la UPC. Yo durante algunos años fui profesor en esta universidad. Quiero agradecer mucho al decano Mauricio Novoa y a la universidad por invitarme a participar en la 10ª edición de este Congreso Internacional Trasciende Perú. Y ante todo quiero felicitar esta iniciativa de reflexionar sobre un tema tan importante, sobre la identidad peruana, sobre la identidad patria y sobre los proyectos culturales que se han desarrollado en la historia. El título que se había puesto era Reflexiones sobre la Independencia, pero voy a acotarlo un poco más, ¿no? Y mi título es Identidad, Historia y Paradigmas Culturales, los retos del Perú ante la crisis presente. Y esto parte de una pregunta que me hice a partir de otro congreso en el que participé, que decía, ¿cómo podemos responder a esta cuestión? ¿Cómo lograr la integración de la diversidad en un país como el Perú? De tanta riqueza cultural, de tantos legados. Y esta pregunta suscitó en mí algunas intuiciones, algunas de ellas todavía son algo parciales, que van a ir madurando con el debate, con las lecturas, con las intervenciones. Y quiero compartirles algunas de estas intuiciones. Empiezo esta tarea haciendo una referencia al Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesús dice: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Asimismo, si ustedes recuerdan, un viejo adagio romano utilizado por Maquiavelo señalaba: divide et impera, divide y dominarás. ¿Qué cosa es lo que veo en el caso peruano, ¿no? El Perú es un país con una cultura milenaria, forjada como una síntesis viviente, utilizando las palabras de Víctor Andrés Belaúnde, en la cual, país en el cual han confluido la tradición hispánica y la del mundo indígena andino, incorporando otros legados a lo largo de los siglos, ¿no? El legado africano, los legados europeos, en fin. Esta confluencia ha dado lugar a una sociedad diversa, con gran riqueza histórica, otorgándole un sello y una identidad distintiva. Sin embargo, no siempre es fácil administrar esta riqueza cultural y esta diversidad. Existen, creo yo, corrientes de pensamiento, ideologías y prácticas sociales que han tendido a erosionar
nuestros vínculos comunitarios y la confianza en proyectos comunes que valoren nuestra pluralidad y nuestros elementos de cohesión. No solo nuestra pluralidad, sino también nuestros elementos de cohesión. En esta ponencia quiero examinar dos tendencias que, a mi parecer, dificultan este proyecto común, de que podamos construir un proyecto común. Con ello, no quiero sostener de ninguna manera que estos sean los únicos elementos disgregadores, ni mucho menos que los problemas de unidad del país se reduzcan solamente a estos dos factores. Pero creo que son muy importantes. Y también creo que las ideas de estas corrientes y su difusión tienen una incidencia muy poderosa en la vida social. ¿Qué cosa es lo que voy a analizar sumariamente? Por un lado, la radicalización ideológica impulsada por varias corrientes que se inscriben dentro de lo que he denominado, siguiendo a varios autores, la hermenéutica del conflicto social, es decir, la interpretación de la realidad del conflicto social. Entre ellas destacan diversas corrientes marxistas, los indigenismos radicales y actualmente las tendencias identitarias decoloniales y postcoloniales. Desde el punto de vista político, muchas de estas propuestas se plasmaron especialmente durante la primera fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, en la época de Velasco Alvarado, en Perú, de Juan Velasco Alvarado entre el 68 y el 75, y se han expresado hasta el día de hoy en varios movimientos, muchos de partidos de izquierda, especialmente, aunque no exclusivamente, de filiación marxista, y en los populismos progresistas, incluidos los de carácter étnico radical. ¿Está bien el sonido? Sí, soy perfecto. Estas tendencias, al denunciar un conjunto de injusticias y deudas históricas, muchas de ellas muy reales, plantean proyectos refundacionales desde una lectura selectiva del pasado, atacando referentes morales tradicionales y buscando un nuevo contrato social, a menudo de carácter colectivista. Tengo que reconocer que el análisis que haré de esta corriente es muy sucinto y busca únicamente esbozar algunos de sus rasgos más saltantes, con el riesgo de no esclarecer aspectos más sutiles ni diferenciar adecuadamente sus variantes y matices. No tenemos mucho tiempo para hacerlo. Espero abordar este tema con mayor profundidad en el futuro. Ahora, una segunda tendencia aparentemente opuesta a la anterior es la visión economicista, pragmática, mercantilista, individualista, a menudo denominada neoliberal. Esta perspectiva, que también tiene pretensiones omnicomprensivas de la realidad, ha dejado de lado aspectos fundamentales de la cultura, la política, la sociedad, los vínculos comunitarios, dando prioridad al éxito material y a la competencia como soluciones a los problemas del país. La aplicación política de este modelo, creo yo, que se ha dado con mayor fuerza en los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y muchas de sus bases siguen vigentes hasta el día de hoy. Sostengo que en términos generales, estas dos aproximaciones, muy vigentes hoy tanto en Europa como en América, han colisionado y a su vez se han influenciado mutuamente, provocando una intensa polarización. En el caso peruano, estas visiones, aunque no se han originado, sí han contribuido a profundizar algo que podemos llamar una anomia social, política y cultural. Entonces, en la primera parte, esta es una breve introducción, ¿no? Y vamos a hablar ahora de un tema que es la anomia y la crisis peruana. Creo que un concepto que puede arrojar luz sobre lo que estamos viviendo ahora es el de la anomia. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? ¿No? La define como ausencia de ley, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, se refiere a un conjunto de situaciones que derivan de la carencia o la degradación de normas sociales. También se entiende como un trastorno del lenguaje que impide llamar las cosas por su nombre. Parte de la anomia es eso, no llamar las cosas por su nombre. Para la sociología, la anomia es una condición social definida por el desarraigo o la ruptura de los valores morales, las normas o la orientación que debe guiar a los individuos.
Se cree que la anomia puede evolucionar a partir de un conflicto de creencias y provocar la ruptura de vínculos sociales entre los individuos y entre los individuos y la sociedad. El sociólogo francés Émile Durkheim describía la anomia como un desvarío, una voluntad insaciable, un mal infinito, porque el deseo sin límites nunca puede satisfacerse, solo se hace más intenso. Para Durkheim surge por un desajuste entre las normas personales o de grupo y las normas sociales más amplias, o por falta de una ética social general. Y esto produce una desregulación moral y una ausencia de aspiraciones legítimas. Es decir, cuando faltan ideales colectivos, cuando faltan referentes legales, jurídicos, en fin, que sean apropiados por las personas. En nuestro país, esta anomia se manifiesta en las esferas más altas de la política hasta en la vida cotidiana. No es ninguna novedad, lamentablemente, señalar que en la actualidad gran parte de los referentes morales tradicionales y las instituciones del país atraviesan una profunda crisis y son vistos cada vez con mayor desconfianza. Veamos cuáles son los referentes morales tradicionales, ¿no? Por ejemplo, líderes políticos, funcionarios públicos, autoridades religiosas, maestros, jueces, militares, policía, periodistas, empresarios, han sido objeto del escrutinio público y mediático debido a graves escándalos, faltas o delitos. El hecho de que la mayor parte de los últimos presidentes del Perú, entre otras muchas personas en puestos representativos, hayan estado involucrados en actos de corrupción que los llevaron a pasar por lo menos un tiempo en cárcel, es una elocuente muestra de esta triste situación. ¿Qué es lo que pasa con esta anomia a nivel colectivo? La política no se concibe como la búsqueda del bien común, sino como un espacio para conseguir prebendas o un campo de batalla ideológica. Esta realidad se refleja en la descomposición de los partidos políticos actuales, la mayoría de los cuales carecen de proyectos coherentes o están dominados por tendencias personalistas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, en las recientes elecciones presidenciales, ¿cuántos partidos políticos se presentaron? ¿Alguien recuerda? Cerca de 20, ¿no? Se presentaron 18 partidos políticos, pero pocos de ellos, o casi ninguno, tenía un programa relativamente coherente, ¿no? Visiones de corto plazo. Y los pocos partidos que tenían un proyecto político, había algunos pocos que lo tenían, ¿qué era lo que proponían? Repetían algunas de las nocivas fórmulas totalitarias que tanto sufrimiento han causado al mundo y en concreto a nuestro país durante el siglo pasado. Recordemos el fenómeno del Sendero Luminoso. Asimismo, en lugar de un diálogo cívico constructivo, vivimos una intensa polarización, una campaña de insultos, ¿no? O difamación, ¿no? Esto se expresa en la corrosiva confrontación partidaria, las vendetas políticas, la manipulación del Poder Judicial para saldar cuentas pendientes, el discurso beligerante y las tendencias amarillistas de muchos medios de comunicación, donde la verdad y la justicia son lo último que importa. También hemos visto esta polarización en los levantamientos sociales, que estuvieron acompañados de actos violentos y de multitudes instrumentalizadas políticamente. Y al mismo tiempo al Estado, que ha reprimido muchos de estos movimientos con dureza, pero con poca capacidad de previsión y diálogo. Se tiende a reaccionar ante la emergencia sin atender problemas sociales y culturales de fondo, porque no hay ninguna reflexión acerca de qué problemas culturales nos están afectando. Además, el gobierno carece de un servicio de inteligencia competente que identifique adecuadamente a aquellos que aprovechan el malestar para incitar la violencia. Debemos considerar que la anomia no es un fenómeno presente exclusivamente en los circuitos de poder e influencia, sino se ha convertido en un rasgo de nuestra cultura. Lo vemos en la transgresión de las normas de tránsito. No sé si ustedes han visto que hay gente que no respeta las normas de tránsito acá en Perú. ¿Se han dado cuenta? Asimismo se expresa en la multiplicación de regulaciones, trámites y procesos absurdos
en algunos casos injustos, en otros que se convierten en poderosos incentivos para incumplir las normas. En este sentido, podemos afirmar que uno de los problemas de fondo es la progresiva pérdida de sentido, de respeto y de confianza respecto a un orden moral y legal basado en valores objetivos y compartidos que sean asumidos como indispensables para lograr el bien común. O sea, hablo de valores, un orden moral y legal basado en valores objetivos y compartidos que sean asumidos como indispensables para lograr el bien común. Esta desorientación revela la necesidad urgente de una efectiva formación ética y cívica en la sociedad y en sus líderes. La hermenéutica del conflicto. Este es otro subtítulo. En América Latina, particularmente en Perú, ha existido una tendencia casi obsesiva entre nuestros intelectuales por buscar los orígenes de nuestros males, por preguntarnos cuál es el origen de nuestros males, cuál es nuestro pecado original, qué cosa es lo que explica nuestro subdesarrollo y nuestra brecha con otros países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos. Estos cuestionamientos, este cuestionamiento se captura perfectamente en la famosa novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿no? La pregunta del personaje Zabalita, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Un tema que ha sido tratado en numerosos congresos y seminarios. ¿En qué momento se había jodido el Perú? En el caso de peruano, influyentes pensadores han buscado responder a esta pregunta desde la categoría del conflicto, lo que condujo a renegar de algunos de nuestros legados culturales e históricos que han formado al país, nos han formado como país, muchas veces para justificar la instauración de nuevos modelos políticos y sociales. Este fue el caso del liberalismo decimonónico peruano y latinoamericano postindependiente, el cual tendió a rechazar el pasado hispánico, buscando implementar los modelos jurídicos y políticos de la Revolución Francesa y Americana en una realidad radicalmente distinta a la de Francia o la de Estados Unidos. Posteriormente, a fines del siglo XIX, los positivistas, especialmente los seguidores del darwinismo social, delinearon una visión supuestamente científica del indígena peruano, pero en realidad teñida por categorías y prejuicios racistas y eurocéntricos. Al mismo tiempo, estos positivistas, esta élite positivista de fines del siglo XIX, consideraba el historia virreinal como un periodo de oscurantismo, con poco que aportar al futuro del país. Para ellos, el pasado debía ser superado por los ideales de orden y progreso, tomando como paradigma el desarrollo de los pueblos anglosajones y germánicos. Muchos decían, ojalá hubieran llegado los sajones a conquistarnos. Al igual que otros positivistas latinoamericanos, algunos veían al país como un pueblo enfermo. ¿Qué decían estos positivistas que defendían un racismo supuestamente científico y que científico no tenía nada? Decían que el Perú estaba enfermo, igual que otros países, y estaba enfermo por la raza, por la mezcla de razas. Para ellos, para estos positivistas, la inmigración de razas superiores, la implantación de un nuevo modelo educativo, eran considerados medios indispensables para el tránsito de la barbarie a la civilización. Esto, obviamente, iba en contra de nuestra realidad en autoestima nacional. Si negamos el valor del indio, negamos el valor de nuestro legado hispánico, obviamente estamos negando la esencia del Perú y estamos viendo un modelo tecnocrático que no tenía ningún asidero en la realidad social nuestra. Ahora, este racismo, muy criticado por algunos grandes pensadores como Víctor Andrés Belaúnde o como el mismo José de la Ría Agüero, también fue criticado por otros grupos, ¿no? Por ejemplo, otros grupos y pensadores, por ejemplo, por Manuel González Prada, quien se convirtió en el máximo exponente del pensamiento radical en el Perú. Sin embargo, la reacción de González Prada no significó la construcción de un modelo alternativo, ya que casi ninguna institución de la sociedad peruana se salvó de las apasionadas críticas de González Prada. Estoy criticando a González Prada, ¿no? Aunque para muchos es intocable, ¿no?
Para González Prada, ¿qué cosa decía textualmente? González Prada, una persona que tenía una ascendencia casi totalmente hispánica. El Perú no es una nación, sino un territorio habitado donde vegetan rebaños de ciervos. Tampoco encontraba posibilidad en una reconciliación de las razas. Decía, los indios serían los únicos portadores de la nacionalidad, siendo la tradición occidental solamente un barniz superpuesto violenta y opresivamente sobre un verdadero Perú nativo. Esto se expresa claramente en el ensayo de González Prada, Nuestros indios, pero sobre todo en su discurso en el Politeama. ¿Ustedes han estudiado González Prada? ¿Saben de quién hablo? ¿No? Bueno, ¿qué cosa decía en el discurso del Politeama? No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Esto decía González Prada, o sea, prácticamente él mismo no se consideraba parte de esta nación. ¿Es eso el Perú? El Perú es una síntesis, ¿no? Incluso si soy totalmente indígena desde el punto de vista étnico, se ha producido un mestizaje, una síntesis cultural profunda, ¿no? Pero al negar esto se niega esta capacidad del diálogo y comprobar una realidad que es evidente. El Perú entonces, para González Prada, debía ser un proyecto que no debía mirar al pasado como modelo, pues solo encontraría opresión en él. Si todo en el pasado fue opresión, no tengo por qué mirar al pasado. Solo en el futuro, en la construcción de una sociedad donde se extirpara la herencia virreinal y la republicana, junto con el catolicismo, se podría generar un verdadero país. Y por eso, González Prada tenía esta famosa frase que ustedes la deben haber escuchado. Los jóvenes a la obra, ¿qué más decía? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Es decir, un pensamiento que, ¿hacia dónde se dirigía? Hacia la utopía, es decir, a la construcción de una sociedad supuestamente ideal, extirpando el pasado. Si bien esta visión, la de González Prada, tuvo algunos méritos importantes, como denunciar la explotación de la población indígena, denunciar condiciones de abuso a las que estaban sujetos los indígenas en muchos lugares, no propuso un punto de encuentro. Su único punto era la lucha y el uso de la violencia para lograr la liberación. Por otro lado, la idealización romántica del indio como portador de todas las virtudes y la demonización de la mayor parte de los elementos traídos por la cultura occidental, incluyendo su virulento anticlericalismo, González Prada era un virulento anticlerical, proyectaron un dualismo maniqueo que no tomó en cuenta la complejidad del proceso histórico que durante los últimos siglos ha transformado de manera irreversible al mundo andino, incorporándolo a una esfera cultural más amplia. Hemos sido incorporados a una esfera cultural más amplia y hemos nacido con una nueva identidad. González Prada fue un modelo importante para movimientos radicales. Fue maestro de muchas personas de otras ideologías, lo consideraron un maestro. Mariátegui, ¿han escuchado hablar de José Carlos Mariátegui? Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y los indigenistas radicales lo consideraron como un visionario, como un pionero que había marcado derroteros para una nueva sociedad. Y surgieron algunos indigenistas radicales, ¿no? Y, por ejemplo, para Luis Valcárcel, el Cusco representaba la cultura madre, la herencia de la tradición milenaria de los incas, lo cual me parece bien, pero en contraposición con Lima. El blanco y occidentalizado limeño no podían comprender la esencia y la vida real del hombre para ellos. Es decir, para Valcárcel había dos nacionalidades contrapuestas. El caso Mariátegui fue distinto, él era marxista, ¿no? Y él planteó que un requisito para llevar a cabo la revolución en el país era la instauración del socialismo.
A diferencia de González Prada, sostuvo que existían elementos occidentales en la cultura peruana que tenían carácter permanente. Sin embargo, para él era necesario plantear un modelo revolucionario de transformación de la sociedad que debía encontrarse ¿dónde? En el marxismo. Por lo tanto, para aprender correctamente el ser del Perú era preciso aplicar el método marxista, considerando que la base de todos los problemas del país se encontraba en el factor económico. Los marxistas son deterministas, no piensan que es el factor económico y la lucha de clases. En este sentido, sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana son intentos de aplicación del método marxista a fin de captar adecuadamente el ser esencial, no aparencial, del Perú, ¿no? Según Mariátegui. En otras palabras, la interpretación de la realidad nacional estuvo al servicio de una ideología y de una militancia política, y Mariátegui se convirtió en el referente principal de todos los líderes de la izquierda marxista peruana. Los seguidores de Mariátegui en Perú, entre los cuales se encuentran historiadores, sociólogos, incluso teólogos, ¿no?, aportaron importantes elementos para la comprensión de la historia peruana, especialmente la historia económica y social. Sin embargo, muchos de estos estudios entendieron el devenir histórico del país desde las categorías del conflicto social o de la lucha de clases. Desde esta perspectiva, la historia peruana habría estado caracterizada fundamentalmente por ser un proceso de opresión, donde se generaron las condiciones para impulsar un proyecto revolucionario colectivista. Estas posiciones frecuentemente adquirieron rasgos sectarios, cancelando los enfoques históricos que los cuestionaban, acusándolos de encubrir problemas subyacentes de la sociedad y estar al servicio del sistema de dominación vigente. Tal vez ustedes no lo sepan, no lo vivieron, pero en los años 80, por ejemplo, muchas de las universidades estaban tomadas, especialmente las universidades públicas, estaban tomadas por Sendero Luminoso, ¿no? Las clases de filosofía, los cursos prácticamente obligatorios eran los de marxismo, y en algunas universidades de provincia, por ejemplo, en la Universidad de Huamanga, fueron centros de formación de los líderes de Sendero Luminoso que tanto daño han hecho al país. Bueno, tal vez ustedes no lo han vivido, ¿no?, pero fueron periodos muy, muy duros para el país. Bueno, esta visión que ha estado presente en el pensamiento peruano, ¿cuándo se empezó, a mi juicio, a masificar, a ser mucho más fuerte desde el punto de vista educativo? Creo yo, en el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, en la época de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. A diferencia de la mayor parte de las dictaduras latinoamericanas que tendían a ser de una derecha corporativista, esto fue de una izquierda corporativista, donde se llevó adelante la reforma agraria más radical de América Latina, creo yo. Pero además de la reforma agraria tan conocida, lo que vemos es que hay una importante reforma educativa. Hay una lectura de la realidad nacional que dejó una profunda huella en la educación y la autocomprensión del Perú. Quiero enfatizar esto porque hace poco, relativamente poco, surgió un importante documental que fue muy visto sobre la reforma agraria y sobre el régimen de Velasco Alvarado, y yo creo que era necesario dar también una visión alternativa de cuáles son las ideas que se difundieron. En esta campaña cultural, una poderosa expresión de este enfoque estuvo plasmado en el famoso discurso de Velasco al anunciar la reforma agraria en 1969. No sé si se acuerdan cómo termina este discurso, pero termina de manera muy, muy elocuente. Dice: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Se convirtió en un lema emblemático de su gobierno. Yo le hubiera agregado: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, porque desde ahora todos vamos a ser pobres, ¿no? De hecho, el Perú se empobreció significativamente. En ese contexto se fortaleció un discurso de denuncia contra numerosos problemas sociales, muchos de ellos reales, arraigados en el mundo rural y en el mundo urbano del país. Se expusieron con detalle y en ocasiones con agudeza diversos mecanismos de explotación, racismo,
el aislamiento de comunidades campesinas, el clientelismo, monopolios privados, cooptación del Estado por grupos económicos de poder. Pero estas críticas dieron lugar al desarrollo de diversas corrientes de izquierda que se convirtieron en dominantes en el ámbito académico, en las ciencias sociales, y promovieron un intenso activismo en las universidades, ¿no? Estuvo muy presente en las universidades, especialmente en las estatales. Entre estas corrientes destacaron varias vertientes marxistas, desde las más moderadas hasta las más radicales, así como corrientes dentro del aprismo, el socialismo y también en los seguidores de la llamada teología de la liberación. No sé si habrán escuchado ese término alguna vez, ¿no? La teología de la liberación. Acaba de morir el padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, un compatriota nuestro. Varios proyectos, lo que no se dice muchas veces es que varios de estos proyectos políticos se sustentaron en premisas que fueron duramente cuestionadas con la caída de Europa, del comunismo en Europa Oriental y la Unión Soviética. Y también, no solo por estos sucesos externos, sino también la experiencia que vivimos los peruanos. La experiencia de violencia durante los años de guerra antiterrorista en el Perú, donde se evidenciaron los desgarradores extremos a los que podían conducir estas posiciones. Ante estos acontecimientos, el discurso tradicional de la izquierda, en los años 90, tuvo que replantearse. No podían defender las mismas premisas que en la época de la Guerra Fría, este proyecto de la Guerra Fría, ¿no? Que fue estas ideologías, incluyendo la teología de la liberación. Estas corrientes se tuvieron que reamoldar, replantear, y hasta después de superar una crisis de 10 años, en el siglo XXI, generar una nueva visión. Las visiones identitarias, decoloniales y postcoloniales, ahora muy en boga, pero que tienen una larga genealogía que se remonta principalmente a diversas corrientes marxistas, estructuralistas, postmarxistas, y es posible trazar sus orígenes en varios estudios de pensadores. Pero además son corrientes que no surgen de manera espontánea, corrientes que son promovidas por poderosas y bien financiadas redes académicas en Estados Unidos, en Europa y en varios países latinoamericanos. Y estas corrientes han tenido gran influencia en el mundo político e intelectual de la región, y la siguen teniendo. Han contribuido poderosamente a instalar, ¿qué cosa? Una narrativa histórica, reivindicativa y activista, que, aunque ha tenido el mérito, como ya dije, de identificar algunos problemas objetivos arraigadas en las sociedades y en las culturas, tiende a promover la polarización y el conflicto social desde un juicio frecuentemente moralizante, politizado y anacrónico del pasado. Jugar anacrónicamente el pasado. ¿Qué cosa es jugar anacrónicamente el pasado? Jugar muchos acontecimientos del pasado con los criterios de hoy. Una clave de interpretación de la realidad de estas tendencias es su uso y adecuación del análisis marxista de las relaciones de poder, extendiéndolas más allá de la tradicional lucha de clases. O sea, ya no es solo la lucha entre el obrero y el capitalista, sino ahora, ¿qué componentes se agregan? La raza, el género, la cultura, u otro tipo de identidad en el examen histórico del conflicto social. El término la decolonialidad comparte la crítica hacia las estructuras de dominación y pretende, una palabra que me parece horrible, visibilizar las desigualdades históricamente construidas, como les llaman ellos. Sin embargo, agrega un componente adicional al enfatizar la necesidad de decolonizar el conocimiento y las estructuras hegemónicas que perpetúan las jerarquías globales, locales, coloniales y neocoloniales. Si no entienden esto, bueno, es porque es un poco confuso, ¿no? Pero básicamente buscan cuestionar incluso nuestros paradigmas de conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista político, estas posiciones, esta nueva conflictividad distinta al marxismo tradicional, se ha plasmado en los populismos progresistas latinoamericanos. Entre los autores que han influenciado mucho esta corriente está Ernesto Laclau,
un conocido intelectual postmarxista argentino, que tuvo un papel muy relevante en el desarrollo de la nueva comprensión y la rearticulación de los objetivos y líneas de acción de la izquierda latinoamericana, proponiendo estrategias populistas. Por otro lado, también, no sé si habrán escuchado este movimiento del socialismo del siglo XXI. ¿Han escuchado hablar de este movimiento de Hugo Chávez? ¿Sí? Un término acuñado por Heinz Dietrich Stephan, fue clave para denominar a este nuevo movimiento. Y hay obras que han sido muy influyentes en la comprensión histórica. Por ejemplo, un libro de los años 60 de Galeano, no sé si han escuchado hablar de Eduardo Galeano, este autor uruguayo, Las venas abiertas de América. O, por ejemplo, los textos de Marta Harnecker. Harnecker fue una chilena que fue en los años 60 una gran divulgadora del pensamiento marxista, pero luego se convirtió en un intelectual de Hugo Chávez, ¿no? Escribiendo Nuevo Pensamiento Estratégico, casada con Manuel Piñeiro, conocido como Barbarroja, que era el creador del G2, que era el Servicio de Inteligencia Cubano, y después el encargado de las coordinaciones de los movimientos cubanos los movimientos revolucionarios cubanos con la isla, los movimientos marxistas latinoamericanos con Cuba. Marta Harnecker fue una importante ideóloga, ¿no?, que replantea este nuevo marxismo. Muy convenientemente, claro, esta revolucionaria, ¿cuál fue su país de residencia? Canadá, no Cuba, no Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué comparten estas corrientes de interpretación? Voy a hablar solo de estas corrientes y lo otro lo va a hacer para otra ponencia, ¿no? Pero estas corrientes de interpretación, ¿qué comparten? Una interpretación común de la historia y la sociedad desde el paradigma de la opresión y el abuso del poder. Presentan una narrativa de opresores y oprimidos, de tiranos y siervos, adoptando una lectura victimista de la realidad. Desde esta perspectiva, la superación de la situación actual supone denunciar las condiciones latentes y promover la resistencia, la insurgencia, la disidencia y la revolución. A través de estos medios buscan crear una utopía inmanente y temporal, una nueva sociedad, una nueva humanidad, sobre bases diferentes a los de las culturas vigentes, es decir, sin nuestras bases culturales, y a las estructuras de poder hegemónicas, como les llaman ellos. Al pretender derribar los valores e instituciones fundantes de nuestra sociedad, como la familia, la religión, los vínculos comunitarios, la idea de patria, la idea de tradición histórica, la idea de autoridad, ¿qué cosas se erosionan? Se erosionan los elementos de cohesión social y las posibilidades de forjar un proyecto común. En el caso peruano, este discurso se ha asociado con un indigenismo radical que rechaza las raíces occidentales del país, lo cual obviamente es negar parte central de nuestra identidad. Además, hay mucha gente, muchos intelectuales que denuncian esta idea, la idea del mestizaje. Porque, ¿qué dicen del mestizaje? El mestizaje es un racismo subyacente. Argumentan que es una forma de blanquear al indio y ocultar el racismo de las élites. Uno de los aspectos más problemáticos de este enfoque es su impacto en la autoestima colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque va a identificar y dividir a los peruanos de manera dicotómica entre víctimas y victimarios. Se generan estereotipos donde el criollo del mundo urbano, especialmente el limeño, se identifica como el opresor o descendiente de opresores, mientras que el indígena es asociado a los oprimidos. Entonces, de todas maneras, voy a tener una visión negativa mía, ¿no? Si, o soy un opresor y voy a tener un sentimiento de culpa, ¿no? O soy un oprimido y voy a tener la necesidad de una reivindicación social, y no hay punto de diálogo. Agudizar las contradicciones. Entonces, se incentivan, y esto es muy fuerte también en muchas élites, especialmente universitarias, se incentiva el sentimiento de culpa, resentimientos, complejos y prejuicios que contribuyen a profundizar la fragmentación social.
Ojo, no digo que no hay fragmentación social, y no digo que no existen problemas raciales y sociales profundos. Pero digo que esto, en vez de solucionarlo, lo agudiza. Agudizar las contradicciones, que es un término bastante marxista. Entonces, cabe aclarar entonces que lo dicho no equivale a negar el racismo, a la exclusión o los conflictos sociales, los cuales son reales, son arraigados. Sin embargo, estas perspectivas no buscan sanar estas brechas, sino profundizarlas para agudizar las contradicciones. No sé, quiero que se pongan en términos personales, ¿no? Así como si yo no tengo una autoestima personal, voy a tener graves obstáculos para tener una madurez equilibrada, para la búsqueda de la felicidad y para la búsqueda de mi propia felicidad. O sea, si yo no tengo una buena autoestima, es muy difícil que pueda ser maduro, que pueda ser equilibrado, que pueda ser feliz. Lo mismo pasa a nivel nacional. Una autoestima carecer de una autoestima colectiva y nacional también es un serio impedimento para una sana convivencia y para encauzar proyectos colectivos hacia el desarrollo integral del país. Autores como Pascal Brunker, como La tiranía de la penitencia, ensayos sobre el masoquismo occidental, en francés, ¿no? O Max Scheler, Resentimiento, una obra publicada a principios del siglo XX, han destacado los problemas asociados con la manipulación política del sentimiento de culpa, especialmente en los países de etos cristianos. Hoy en día, este tipo de manipulación es un recurso frecuentemente utilizado por diversos políticos, activistas y académicos para censurar a sus críticos e imponer un lenguaje políticamente correcto como herramienta de control ideológico, promoviendo así sus agendas. Estas tendencias son ampliamente apoyadas y difundidas por varios centros académicos, universidades, casas editoriales y fundaciones que están entre las más influyentes del mundo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y tienen acceso a generosas fuentes de financiamiento y medios de comunicación. Y acá resulta algo paradójico, pues muchos de los principales promotores del pensamiento postcolonial y decolonial tienen cómodas y bien remuneradas cátedras o posiciones en organismos internacionales en países que, según su propio marco conceptual, podrían ser calificados como centros de poder neocolonial e imperialismo occidental. Es decir, los que critican con mayor fuerza este pensamiento postcolonial y este imperialismo tienen cátedras importantísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un compatriota nuestro, ¿no? Aníbal Quijano, tenía una cómoda cátedra en la Universidad de Nueva York, ¿no? Es ahí donde hizo buena parte de su carrera. O, por ejemplo, el argentino Walter Mignolo, profesor de la Universidad de Duke, también, que es el que inventa, uno de los pioneros de la teoría decolonial o postcolonial. Entonces, claro, es muy fácil hacer esta teoría decolonial desde los grandes centros de poder y muy bien financiados. Con esto no quiero decir que todos sean interesados, ¿no? Yo creo que hay gente que es sincera en una forma de ver el mundo que yo considero que es incorrecta, podría debatir con ellos. Asimismo, se mantienen estrechas redes que podrían ser calificadas como clientelistas con instituciones públicas, no gubernamentales y académicas en toda América Latina. Pareciera como que si desde dichas plataformas, bajo el pretexto de una defensa progresista de lo originario, la difusión de estas interpretaciones disruptivas de nuestra historia latinoamericana no fuera simplemente un efecto no deseado, sino que estuviera encaminada a perpetuar nuestras divisiones y a minar una valoración positiva y equilibrada de nuestras identidades e historia, limitando nuestra capacidad de desarrollar proyectos de cohesión nacionales y regionales. O sea, lo que estoy diciendo es que pareciera como que fuera algo adrede, ¿no? Para minar nuestra autoestima, para minar nuestra capacidad de ponernos de acuerdo, y hay mucho dinero con eso. Entonces, nosotros podríamos decir que sería bueno, sería imperativo, decolonizar la decolonización o la decolonialidad. Habría que decolonizar porque acaba siendo un pensamiento colonial, verdaderamente colonial, frente a nosotros, para no poder
levantarnos. Recordemos las palabras con las que empecé, ¿no? Una casa dividida contra sí misma no subsiste, cae. Más allá de estas corrientes intelectuales, desde el punto de vista político existen riesgos palpables para las instituciones, el orden público y el bien común. Me refiero a muchos de estos populismos progresistas autoritarios. También hay populismos de derecha, pero ya no hay tiempo para hablar de ellos. Me gustaría dedicarme un tiempo, yo creo que por ahí no va la solución. Pero hay populismos progresistas autoritarios, algunos movimientos de reencambre marxista, ortodoxa, que cuestionan la democracia burguesa y la consideran como una fachada de los poderes fácticos. Es decir, se dicen democráticos, pero minan la confianza en la democracia por diciendo esta no es una democracia real. Hay poderes fácticos detrás, hay unas teorías de la conspiración. En ambos casos, a diferencia de los tiempos de la Guerra Fría, la estrategia para llegar al poder de muchos de estos gobiernos no es la vía armada, sino son las elecciones. Pero una vez en el gobierno, en mayor o menor grado, y según las posibilidades que tengan, minan el equilibrio de poderes mediante reformas que apuntan a ¿qué? Minan el multipartidismo, la independencia del poder judicial, entes estatales autónomos como el Banco Central, organismos electorales independientes, veamos lo que está pasando en México, y otras entidades estatales autónomas, el control de fondos de pensiones y de las fuentes estratégicas de la economía nacional, la depuración de las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de los intereses de sus movimientos. Esto va acompañado muchas veces con la censura de medios y de la oposición, del uso de fondos públicos para la propaganda estatal y la instauración de amplios programas sociales de carácter clientelista. Para terminar, me hubiera gustado extenderme, creo que ya me he pasado ampliamente el tiempo, ¿o no? Para terminar, quiero decir, una forma de presentar una visión alternativa es buscar la idea de patria. Quiero remitirme simplemente a una frase para mí impactante que dijo Víctor Andrés Belaunde en la apertura del año académico en San Marcos en 1915. ¿Qué decía Víctor Andrés Belaunde? En una época de una crisis presente, no tan grande como la que tenemos ahora. Dijo, queremos patria. Queremos patria. ¿Cómo estamos hoy respecto a este anhelo y a esta necesidad? Yo creo que podemos empezar a trabajar en eso, reflexionando acerca de cuáles son nuestras bases y qué es lo que realmente es valioso, pero primero también identificando algunos de los proyectos de desintegración, ¿no? Esta hermenéutica del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cubas, por tan interesante reflexión. A continuación, procedemos a abrir el espacio de diálogo y comentarios, para lo cual nos va a acompañar el director Felipe Berkemeyer, director de la carrera de Educación y Gestión de Aprendizaje y también del Grupo de Excelencia Académica de la UPC. Asimismo, nos acompaña el profesor doctor Enrique Rivera, docente de Humanidades de la UPC. Aló, unos. Hola. Estamos. A ver. Quería darle el pase a Enrique, al profesor Enrique primero, pero antes de eso se me viene esta pregunta. Ustedes chicos que están en un curso de ética, ¿con qué se quedan? ¿O qué idea de lo que ha hablado el doctor Cubas resuena en ustedes? ¿Algún valiente, por favor? ¿O alguna valiente? ¿Algo? A ver, Juan Diego. Esto está siendo pasado en un PCTV, entonces por eso le paso también el micrófono, si no nos escucha. Bueno,
Creo que se escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego, soy estudiante de educación. Algo que Bueno, he hecho casi dos preguntas, ¿no? Pero en primer lugar me llamó mucho la atención la parte en la que comentaste acerca de que existe en el Perú una continua reflexión acerca del pasado y a veces como que se pasa muy poco a la acción y ha sido una tendencia histórica en cuanto a esta reflexión, y creo que es justamente algo que choca bastante con nosotros como estudiantes, porque nosotros nos estamos preparando para ser profesionales que tengan impacto en la sociedad. Entonces, en primer lugar, y también ya aprovechando como para preguntarte un poco, porque ahora te van a preguntar eso, ¿qué nos recomendarías a nosotros como estudiantes de, por ejemplo, humanidades, para tal vez no quedarnos en esta reflexión sin impacto, sino realmente poder ayudar a construir un país mejor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahora, lo primero que diría es que la reflexión tiene un impacto. Toda reflexión tiene un impacto y un impacto bastante grande. Yo creo que justamente uno de los problemas por los cuales hemos caído en una situación de anomia es justamente por la ausencia de reflexión y caer en un activismo bastante grande y no entender todas las potencialidades que tiene nuestro país, ¿no? A partir de los distintos legados que se han ido incorporando a lo largo de la historia. Y por otro lado, yo he dado una visión muy crítica de una corriente disgregadora, pero no he hablado también de todos los aspectos positivos, que son muchos, ¿no? Yo creo que el Perú es un país con grandes riquezas y además que ha enfrentado retos bastante grandes. El Perú no se reduce a los éxitos del Estado, felizmente, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en la independencia nació con una economía quebrada y sin embargo fue un país que salió adelante. Hemos atravesado crisis durísimas y el Perú se ha levantado, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, que fue muy dura. Después, en la época de los años 80, cuando el Perú llegó a tener una hiperinflación y tenía un movimiento terrorista demencial como Sendero Luminoso y todo el mundo pensaba que era un país inviable, y el Perú se levantó. Entonces, si el Perú ha podido sobrevivir esos retos, es porque hay una resiliencia muy fuerte, ¿no? Ahora, así como di este ejemplo personal de que una persona con baja autoestima es difícil que pueda salir adelante, un país sin tener esta autoestima clara, y también que no implica no tener una reflexión sobre los problemas reales, es difícil que salga adelante. Entonces yo diría que más bien una primera cosa es reflexionar sobre las cosas que nos unen, sobre los valores históricos, sobre los testimonios de personas, ¿no? Y culturas que han hecho que este país sea un país con una identidad que es fuerte, ¿no? Ricardo, profesor Ricardo, ahí el tema, por ejemplo, de la diversidad, ¿no? Si además tienes baja autoestima y además somos muy diversos, cuando yo me siento distinto al otro, porque lo soy físicamente, en pensamiento, en religión, mi abuela hablaba quechua, mi abuelo era italiano, no sé, digamos, ¿no? O sea, mi abuelo era japonés, lo que fuere. Es una combinación muy complicada, porque yo cuando me siento menos, ¿qué es lo primero que busco? Busco la seguridad para tratar de llenar ese vacío. Entonces me quiero sentir más a costa de la diferencia. Por ejemplo, entro a la puerta y como el señor de la puerta es un señor que tiene un trabajo humilde, sé que él no tiene, estoy inventando, él no tiene estudios, y yo por el solo hecho de ser, sabe Dios, magíster, doctor o lo que sea, ya me diferencio de él. Entonces ya hay un sacrificio, digamos, no hay una clara conciencia de la igualdad porque no hay un valor propio. Entonces, sumado a la baja autoestima, está además que somos muy, muy diversos, y eso termina siendo un desafío, una oportunidad, o también puede ser un talón de Aquiles. No sé qué opinas. Yo creo que la diversidad es una gran riqueza, una riqueza inmensa, y eso es algo que nos
caracteriza a los peruanos y lo vemos desde la cultura hasta nuestro ADN. Si uno se hace un estudio genético va a encontrar una diversidad de legados enorme. Pero también la diversidad genera una serie de problemas y una serie de conflictos, ya sean discriminaciones, imposiciones de uno sobre otro, en fin. El gran reto de un país es cómo poder manejar estas diferencias logrando un proyecto común, que no signifique la homogenización, es decir, no entender que uno es más peruano que otro por su origen, sino por un ideal común. Por ejemplo, muchos decían, no, este no es un verdadero peruano, es un inmigrante italiano. Por ejemplo, mi abuelo materno es un argentino, descendiente de italianos, que llegó a Perú, mayor, y recorrió todo el Perú construyendo hospitales. Es una persona que quería profundamente al Perú y también entonces en un sentido también adopta este amor al país, como lo puede ser un indígena o un español castellano que está desde el siglo XVI o XVII, ¿no? Lograr esto, pero no lo podemos hacer con corrientes disgregadoras. ¿Usted quería? Sí, no, se tiene que escuchar porque si no, ya, de más allá, los demás allá no se escuchan. Bueno, ¿me escucha ahí? Sí. Ok, bueno, para mí es un gusto haberlo escuchado y además también que mis alumnos lo hayan escuchado, porque justo son los temas que estamos trabajando en la clase, ¿no? Justamente el pluralismo, y hemos visto que diversidad no es lo mismo que pluralismo, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión muy importante porque el pluralismo implica tolerancia, de la cual hay muy poco en nuestro país, ¿no es cierto? Y una cosa que a mí realmente me preocupa mucho es, yo les pongo a los chicos el ejemplo, ¿qué pasa en el Congreso? ¿No? El Congreso no tiene ni siquiera la posibilidad de poder comunicarse. Para mí la comunicación es un elemento esencial. Y comunicación desde el poder utilizar un buen verbo, poder hablar bien, ¿no es cierto? Porque ahí sabemos que no pueden ni siquiera hilar ideas, ¿no? Hasta simplemente abrirse al otro, escucharlo con mente abierta y ser tolerantes, ¿no? Creo que ese es un primer paso que tenemos que dar nosotros frente a esta diversidad, este pluralismo, ¿no? Poder comunicarnos, poder dialogar para poder entendernos, si no todo lo demás no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces es un poco lo que a mí me parece. Muchas gracias. Un punto fundamental creo que es aprender a construir una cultura cívica. Lamentablemente los políticos no han estado a la altura, pero yo creo que la política tiene que ser una pedagogía cívica. ¿Qué implica eso? ¿No? La discusión, el debate de ideas, aceptando la existencia de posiciones contrapuestas, pero tratando de llegar a una respuesta racional, ¿no? O por lo menos educada, ¿no? Construir esta amistad cívica que mi rival político no necesariamente es mi enemigo, ¿no? Y mirar por el bien común, ¿no? La política como un puesto de servicio, no como un puesto para servirse, ¿no? Y lamentablemente ese es uno de los aspectos que se muestra en esta anomia social y política, ¿no? Que vamos a ver que se presentan diversos partidos con líderes caudillistas, pero sin una articulación intelectual, sin un proyecto moral, ¿no? Sin una visión ética, ¿no? Entonces yo creo que sin ese componente ético de reconocer una serie de valores que son objetivos, no puede haber un verdadero diálogo. Un principio fundamental de esa ética es reconocer la dignidad humana de todos, ¿no? Y que mi contrincante tiene una dignidad humana que va más allá y él vale más que sus ideas. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Empiezo con una pequeña encuesta. ¿Conocen a Fernando Savater? Los que están aquí presentes. Sí, levanten la mano los que lo han leído
o han debido leerlo quizás en el curso, ¿no? Ética y ciudadanía. Han llevado ética y ciudadanía, ¿verdad? Sí, estamos llevando, ¿no es cierto? Pues es un autor que me viene a la memoria, dado que el Congreso es sobre ética y ciudadanía, ¿no? A raíz del bicentenario, ¿no? Y Fernando Savater habla justamente de estos temas, por ejemplo, el tema de la diversidad, ¿verdad? ¿Cómo construir? La pregunta que se hace es, ¿cuál es la mejor manera de construir ciudadanía? Y ante un fenómeno bastante marcado, que marca nuestras vidas, que es la diversidad, ¿no? Cultural, política, económica, etcétera, ¿no? Y es interesante. Él rescata, acentúa bastante que es importante, como habías dicho, Ricardo, la diversidad, ¿no? Enriquece muchísimo, ¿no? Pero él dice que para construir ciudadanía, lo importante no es tanto lo que nos separa o diferencia, sino más bien lo que nos une. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Es más, que podemos hacer esas divisiones o separaciones o diferenciaciones gracias a que tenemos una plataforma común que es lo homogéneo, ¿no? Entonces es interesante porque si la diversidad nosotros la asumimos como viene siendo lamentablemente en Occidente en algunos sectores desde el paradigma o la clave hermenéutica del conflicto, resulta que al final lo que se termina haciendo es crear polarización en la sociedad, ¿no? Entonces están los de una raza con los de otra raza, los de un género contra los de otro género, ¿no? Entonces estas políticas, que así se llaman, ¿no? Las políticas identitarias, cuando son atravesadas por esta hermenéutica del conflicto, terminan siendo dañinas, ¿no? Entonces, en nombre de la diversidad podríamos caer en una conflictividad de la cual no sacamos absolutamente nada. Es decir, si queremos construir ciudadanía, no vamos a poder construirla ahí, sino sobre la plataforma común. Hay que mirar más lo que nos une que lo que nos está diferenciando, ¿no? Quedarnos con lo sustancial, lo accidental, digamos, de ponerlo en su lugar también, ¿no? A mí tu charla, Ricardo, me pareció excelente, ¿no? Y yo quisiera aportar quizás un punto anecdótico, ¿no? Yo refrendo lo que has dicho, ¿no? Pero yo me acuerdo, vamos a hacer historia o prehistoria cuando estudiaba en el colegio, sobre todo en primaria. Yo soy un hijo, pues, en temas educativos, un hijo de la reforma educativa peruana, ¿no? De la época del general Velasco Alvarado, ¿no? Yo era niño y estudiábamos una visión de la historia que nos fue presentada como la única posibilidad, ¿no? En ese momento, además, cuando uno es pequeño, es poco crítico, evidentemente, ¿no? De las cosas que te van diciendo, ¿no? Y entonces la visión que se nos presentó de la historia del Perú y de América en general era la visión del conflicto, ¿no? Que eran los españoles contra los indígenas, los buenos contra los malos. Y todo aquí está idealizado y lo de aquí, lo originario, y luego lo de afuera era todo malo, ¿no? Y en esa dinámica fue construida un poco nuestra visión de lo que había sucedido, ¿no? Era una dinámica de oponernos y conflictuarnos unos contra otros, ¿no? Como si no fuésemos ciudadanos, hermanos de un mismo país, por ejemplo, en el caso del Perú, que teníamos un pasado glorioso común, y que en base a ese pasado glorioso común, que es de una síntesis riquísima, a partir de ahí construir ciudadanía, ¿no? Claro, uno después ya con el tiempo lee otras cosas, averigua otras cosas y dice, bueno, esto no es la única visión, comenzando por ahí, pluralismo no había mucho, cuando te enseñan una sola visión de las cosas, pluralismo no hay, ¿no? Entendí que las cosas eran distintas, ¿no? Sobre todo que esa visión no respondía a una base histórica verdadera, ¿no? Omitía muchas cosas, y de nuevo, la clave para entender todo era el conflicto, ¿no? El conflicto termina dividiendo, y con eso no puedes hacer un proyecto de ciudadanía común, nunca, un proyecto de patria, por ejemplo, ¿no? Y eso es una de las cosas que hoy en día sí necesitamos construir entre todos, ¿no?
es el gran reto de, siendo diversos, no pensando igual en todo, construir un Perú, en concreto nosotros como peruanos, que recoja lo mejor, ¿no?, de cada propuesta, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí tendríamos que independizarnos. Hay algunas cosas de las que todavía no nos hemos independizado. No nos hemos independizado de esta clave o hermenéutica del conflicto, ¿okay?, del opresor oprimido, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado, vamos a seguir con conflictos cientos de años más. Más bien una perspectiva más bien de síntesis, creo que sería lo más sano, lo más adecuado, lo más realista, ¿no? Que recupere lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos algo bueno que aportar, ¿no? Si no vamos a estar en dinámica de conflicto, pues estamos muertos, ¿no? Entonces, construir a partir de allí, independizarnos, liberarnos realmente de unas claves hermenéuticas que no son sino semillas de división entre nosotros, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que también hay un gran reto, ¿no? Viendo los 200 años de independencia, pues decir, bueno, ¿de qué otra cosa tendríamos que liberarnos realmente, ¿no? Yo creo de liberarnos de perspectivas que no hacen sino ahondar en el conflicto, en la lucha, ¿no? Que no nos favorecen para nada. Hola. Sí. Ahí, por ejemplo, hay un tema que es interesante, que es que lo primero que se ve es lo negativo, ¿no? Y, no sé, tú tienes 100 árboles que crecen, se caen 2, ¿cuál es el más bulla? Los 2 que se caen versus los 98 que están creciendo. Entonces, un riesgo a veces de los cursos de ética y de reflexionar sobre esto es solamente ver, digamos, la parte negativa, pero eso además tiene una raíz biológica. Nosotros venimos de las cavernas, nosotros hemos sobrevivido al mundo y tenemos en nuestro ADN algo llamado instinto de supervivencia. Entonces, creo que ha venido otra aula de ética. Entonces, nos es más fácil ver el vaso medio vacío que medio lleno. Eso es lo primero, y eso tiene una razón incluso biológica. ¿Por qué? Porque todo lo que es peligro se prende en nuestro interior como alerta, y al ser alerta mi integridad se va a ver afectada, ¿ok? Entonces, naturalmente vamos a ver lo negativo. Entonces, ahí hay que educar el cerebro, y esto tiene que ver con neurociencias, tiene que ver, digamos, con la neuroplasticidad, educar el cerebro a ver lo positivo. O sea, hay investigaciones que demuestran que el agradecimiento ayuda mucho porque nos equilibra. Por una cosa negativa, 5 o 6 le hacen un poco el equilibrio positivas. Si te pasa algo negativo, no sé, comienza la mañana y mi jefe me llama la atención, y después han pasado muchas cosas buenas, llego la noche, mi esposa me dice, ¿qué tal tu día? Y le digo, sí, me fue mal porque mi jefe me llamó la atención. Te quedas en lo negativo. Entonces, parte de superar esa hermenéutica del conflicto es ser conscientes que por naturaleza vamos a mirar lo negativo y que es pólvora para el conflicto. Entonces tenemos que educarnos, y eso es un esfuerzo volitivo, ¿no?, consciente, de ver lo positivo. Es como de repente, no sé, pues acá yo me pongo a renegar que por qué no han venido todos si habían inscrito 76 personas, ¿no?, por decir algo. Y les empiezo a llamar la atención a ustedes. Y ustedes me dicen, oye, pero yo estoy acá, o sea, a mí que me llama la atención, yo he venido, ¿no? Entonces, quedarte en lo negativo termina siendo caldo de cultivo para este tipo de lecturas, digamos, de la realidad, y tiene también, como les digo, un componente genético, histórico, porque nos cuidamos del peligro. Ese es un tema que hay que justamente trabajarlo. Lo otro es, si el país todavía funciona, ¿no?, es porque hay 98 árboles o 90 que están creciendo. O sea, hay gente de bien que quiere hacer bien las cosas. Y acá no se trata de echarles a ustedes la responsabilidad. Ustedes son el futuro del país. No, nosotros también.
Pero lo cierto es que ustedes también van a ser profesionales. Y depende de ustedes que este país sea un mejor país para vivir para nuestras familias. Y también de nosotros. ¿Ok? Ese tema también es importante. ¿Por dónde empieza el cambio? Por uno mismo. Por uno mismo. Y por informarnos, por estar, digamos, constantemente tratando no solo de ver lo negativo, lo complicado o el peligro, sino también ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahí hay un tema también importante. Lo otro es esta hermenéutica donde hay pues conquistado, conquistador, ¿no? Oprimido, opresor, malo contra bueno. Al final, que son como opuestos, ¿no? Al final nos quitan la responsabilidad de nuestros actos, pues. Porque la culpa la tienen los demás. Sin ir muy lejos, hemos tenido en este país un profesor que llegó a ser presidente y que cuando llegó decía que en los 200 años, y allá llegaste, que los 200 años, ya estás ahí, ¿qué haces? Tener esta hermenéutica de que otros son los culpables termina haciendo que uno no asuma la responsabilidad y el protagonismo que tiene que tener en su vida. Porque otros tienen la culpa, pues. ¿Me dejo entender? No aprendí nada de ética porque mi profesor era malísimo. Ya, ¿y tú qué hiciste? ¿Leíste las lecturas? ¿Investigaste por tu lado? No, es que él era malo. Él es el responsable. Pasa en el trabajo. El gerente, lo que pasa es que el gerente me dijo, ya, ¿y tú no eres consciente de lo que has hecho? Sí. Y le dijiste, no le dije. Pasa en el matrimonio. Lo que pasa es que mi esposa me dijo, o sea, tú nunca eres responsable de nada. Y eso, así como hay una baja autoestima, también hay un tema que es muy típico de nosotros, que es pasarle la responsabilidad al otro. Entonces creo que estas hermenéuticas, donde hay oprimidos y opresores, tienen también un componente psicológico. Es más fácil echarle la responsabilidad a otro que a ti. ¿Ok? Ok, ya sabes cómo es el Perú. ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? ¿O vas a vivir quejándote de lo que pasó hace 20 años, hace 30 años? A lo que voy es que es más cómodo. Esa hermenéutica conflictiva es más cómoda. Y es muy común que las personas que tienen esa hermenéutica conflictiva no sean propositivos. O sea, digamos, vamos a la psicología de nuevo. Tenemos el lado creativo y el lado destructivo. ¿De qué lado quieres estar? ¿No? Si citamos a Freud, el Eros y el Tánatos. ¿Del lado creativo o del lado destructivo? De ti depende. No, lo que pasa es que mis papás eran separados. Bueno, ¿y? Tú eres tú. No, lo que pasa es que yo he vivido estos traumas. ¿Y? Entonces tú te condenas. O sea, los traumas te condenan. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, ya sea como país o como persona, esta dinámica, digamos, de opuestos o esta hermenéutica de conflicto nos termina quitando responsabilidad sobre el protagonismo de nuestra vida. Y al final termina pasando que la vida se te pasa. Que no eres realmente el verdadero piloto de tu existencia. Porque otros tienen la culpa. ¿Me dejo entender? Y pasa mucho, ¿ah? Pasa mucho. Gente que se queda atorada. Entonces, como país, yo también a veces veo que hay un poco esa mirada y a veces incluso no hay esa vocación por querer reflexionar sobre la identidad peruana, que es muy difícil, eso sí, es muy difícil. Recuerdo haber estado en una reunión con políticos y gente que está metida, incluso había unos congresistas, y les hablé de que yo pensaba, decía que en ese entonces, hace unos años, que el Perú me parecía un adolescente, ¿no? Que renegaba de su padre y de su madre, como que de sus orígenes, ¿no? Y que al final no sabíamos quiénes éramos. Entonces me miraron así y simplemente hicieron next, ¿no? O sea, como que y se pusieron a hablar del tema económico. Cuando reflexionar sobre tu identidad es lo más práctico que puede haber, porque si tú sabes quién eres, vas a saber qué hacer.
Pero si no te has hecho la pregunta sobre la identidad, vas a hacer cosas que no tienes cómo contrastarlas si responden a ti o no. Entonces, yo veía un montón de gente que está metida en el gobierno que pensaban solamente en el tema económico. Y de hecho, creo que hace un tiempo atrás hemos estado más o menos de acuerdo en el tema económico. El Perú ha crecido económicamente, se ha estancado en los últimos años, pero ha habido cierto consenso. Pero si ese consenso no viene de la mano una reflexión más de fondo, termina acabándose, ¿no? Sí, ahora, una cosa que quisiera aclarar de esta llamada, lo que llamé la hermenéutica del conflicto, eso no quiere decir que muchos de estos estudios han sido hechos por gente brillante, ¿no? Y han logrado identificar problemas que son reales, ¿no? Por ejemplo, en las estructuras agrarias en el país, situaciones de explotación objetivas, en fin, y por lo tanto, si uno puede identificar un problema, tanto a nivel personal como a nivel social, es vital. O sea, la idea no es transformar una visión que está teñida por el conflicto o por una idealización irreal, sino buscar cuáles son los problemas reales de un país. El problema es poner esto al servicio, ¿no?, de una visión que disgregue, que busque agudizar las contradicciones en vez de tratar de encontrar las soluciones y los valores comunes que te dan esta visión y poder y también discernir algunos tipos de interpretaciones que han sido profundamente erradas, ¿no?, en algunos diagnósticos, pero eso daría para hablar bastante más. Sí. Nos quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, duda. Los veo muy interesados. ¿No? ¿Algún valiente? Es que yo no tengo los comentarios de YouTube. Sí. Ay, perdón. No. Sí, disculpen que había agarrado 2 veces el micrófono, pero es que impacta mucho, la verdad. Y realmente aprecio mucho en esta última parte de los comentarios cómo se ha dado un cierre a lo que es justamente nuestro tema, que es la reflexión. Porque hemos hablado que hay que reflexionar, hay que tener la capacidad de reflexionar y hay que tener perspectiva para reflexionar. Porque justamente iba a hacer un comentario y le iba a agarrar desde lo malo. Y ahora voy a tratar de cambiarle un poco esa mentalidad. Y yo pensaba acerca de justamente, por ejemplo, esta nueva forma de marxismo que tal vez se antepone un poco a lo que planteaba, por ejemplo, Karl Marx, que era que, por ejemplo, la religión es el opio del pueblo. Pero ahora tenemos un marxismo, si nosotros conocemos a marxistas aquí en el Perú, son profundamente religiosos, que tal vez es algo que encaja mucho con lo profundamente religiosos que podemos llegar a ser en el país, ¿no? Y justamente como educador, algo que yo pienso bastante cuando a veces leo el currículo y tal, de políticas educativas, es que, por ejemplo, tenemos la capacidad de exonerar el curso de religión, que es la oportunidad, digamos, que tenemos de revisarnos, digamos, espiritualmente, pues, ¿no? Entonces, en esta línea de que tenemos que reflexionar, tenemos que tener la capacidad de reflexionar y tenemos que tener perspectiva para reflexionar, ¿qué nos está faltando? Pues, ¿no? Tal vez no nos estamos mirando a nosotros mismos desde la formación, tal vez pasa en la universidad. O sea, mi pregunta va por ese lado, tal vez nos hemos alejado del yo, de pensar en el yo del peruano. No solo del yo del peruano, sino de la persona humana, ¿no?, y de cuáles son los valores y las realidades que nos forman, ¿no? Y cuando hablabas de que mucha gente toma algunas concepciones marxistas o neomarxistas casi de manera religiosa, es algo que responde a una realidad profunda del ser humano, ¿no?, que busca seguridades, ¿no? Y Eric Feigelin, un interesante pensador, ¿no?, a lo largo del siglo XX, planteaba que muchas de estas ideologías totalitarias se convirtieron en algo que él llamó las religiones políticas, o lo que otros autores como Emilio Gentile llamaban la sacralización de la política. Es decir, pasar el horizonte religioso, la religión
implica también una visión total, pero una visión que implica el misterio, ¿no? Entonces que no puedes apropiarte de la religión, sino puedes contemplar el misterio, ¿no? Y eso te da una apertura bastante más grande. Pero la ideología acaba convirtiéndose en una especie de culto que te da el sentido de tu vida, con símbolos, con ideales, ¿no? Y se convierte en un instrumento de poder muy fuerte. Una religión también puede ideologizarse, ¿no? Y puede perder su sentido más profundo, ¿no? Pero se convierten como en religiones inmanentes. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso. A mí me impresionó mucho un documental de la televisión española que entró a las cárceles peruanas en los años 80, las cárceles de mujeres, y cómo estaban formadas como un ejército, dando consignas uniformadas como si fuera una especie de liturgia, ¿no? Y como una religión fanatizada, y con las banderas, con dogmas. Pero ¿cuál es la diferencia con un sentimiento religioso auténtico? Es justamente la falta de esa relación con el misterio de descubrir que hay un infinito y que más bien crees que todo puede ser atrapado por tu razón. Justo ahora estábamos hablando de unas palabras de un pensador católico muy interesante, que es G.K. Chesterton, que decía, el loco no es el que ha perdido la razón, sino es el que ha perdido todo menos la razón. ¿No? O sea, ¿a qué se refería? ¿No? Que quería articular absolutamente todo con su razón, no reconociendo los límites de la misma y no entendiendo también la dimensión espiritual, emocional, en fin, ¿no? Entonces, una forma de locura es esa, ¿no? Es por eso que también hay muchos genios que caen en la locura. Sí, es una obsesión por el control. Una pequeña cosita, eso nos remite a un tema también antropológico. O sea, definir quién es el ser humano. Si tú defines que el ser humano, por ejemplo, no está abierto a lo trascendente, es bien distinto a que cuando lo defines como un ser abierto a lo trascendente, ¿no? Y si tú retiras, por ejemplo, el elemento trascendental en la vida y en la cultura del hombre, automáticamente, que es el fenómeno que está experimentando actualmente Occidente, no es que esto se vaya a quedar una cultura sin alma, por ejemplo, sin el alma religiosa, sino que esa va a ser sustituida por algo, porque el ser humano de suyo va a tratar de trascender. Entonces, si tú quitas algo para ganar una supuesta neutralidad, ¿no? No es verdad. En el fondo termina sustituyéndolo por otros ideales, en el caso, por ejemplo, de las ideologías fuertes del siglo XX, por ejemplo, el nacionalsocialismo, el comunismo soviético, el maoísmo, etcétera, que son protagonistas de la historia del siglo XX, ¿no? Todas tienen en común tratar de sustituir ese hambre de trascendencia, de llenar el hambre de trascendencia que habían sido vaciada por la misma ideología, ¿no? Y al final es interesante porque, por ejemplo, el comunismo no termina cayendo cuando se destruye el muro de Berlín. Lo que hay ahí no es que se haya destruido desde afuera el comunismo, sino que no es que haya sido explotado desde afuera o haya recibido una explosión desde afuera, sino más bien sufre una implosión, es decir, desde adentro mismo se autodestruye porque había negado una dimensión fundamental del ser humano, ¿no? Que es esa capacidad de trascenderse, ¿no? Una cosa que recuerdo, una de las premisas del comunismo era, uno de los objetivos era lograr la dictadura del proletariado. Si ustedes saben, la dictadura del proletariado es que los obreros supuestamente estén en el poder, pero curiosamente el primer país donde cae el comunismo y por una revolución pacífica va a ser en Polonia, ¿no? Y por el proletariado, por un movimiento de obreros, un sindicato de obreros, Solidariedad, dirigido por un electricista, por Lech Walesa, y eso le hizo entrar en crisis un dogma fundamental. O sea, no es que cayó porque le cayó una bomba de Estados Unidos, ni una invasión extraterrestre o un desastre natural,
sino por un movimiento de obreros guiado por una fuerza espiritual muy grande, que hizo entrar en contradicción al sistema. ¿Cómo es posible que al que proclama la dictadura del proletariado lo esté derrocando un sindicato de obreros, ¿no? Y que de verdaderos proletarios? Bueno, eso fue, creo que, un gran hito. Sí, y ahí hay un temita más, es esta obsesión por el control, y lo que decía el profesor Enrique, de que tarde o temprano se va a tener que tratar de llenar si tú dejas esa dimensión trascendente. Siempre que encuentren profesores que los quieran hacer pensar como ellos, desconfíen, porque la búsqueda de la verdad debe ser de lo más noble en todo ser humano. Se te pueden decir cosas, pero tú tienes que formar tus criterios, al final es tu vida. Y es curioso porque no son pocas las personas que tratan de hacer que uno piense igual que el otro. Y no hay un diálogo, no hay una escucha, no hay un encuentro, ¿no? O sea, de una empatía también, de ponerte del otro lado, decir, oye, ¿por qué ellos piensan así tan distinto, no? Sino es más bien una imposición. Y a veces cuando a mí me preguntan, ahora no enseño ética, pero he enseñado varias veces, desconfíen de aquellos que proclaman la diversidad y la tolerancia, pero siempre y cuando tú pienses como ellos. Que la verdad yo digo, no son ni muy tolerantes ni muy diversos. Porque la verdadera diversidad y la verdadera tolerancia implica hablar sobre ciertos mínimos comunes, implica el verdadero respeto, decir, ¿sabes qué? No lo comprendo, voy a averiguar más, voy a investigar más, pero te entiendo. Pero si yo simplemente te desacredito porque no piensas como yo pienso, ahí te estoy discriminando y estoy siendo muy autoritario. Y creo que así como ser humano es amar, ser humano es respirar, ser humano es buscar la verdad. Y la verdad es muy difícil de encontrarla. O sea, el método científico nos ha ayudado. La tradición y la humanidad ha caminado, pero hay muchas cosas que no sabemos. Son más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Entonces, siempre que ustedes hablen con alguien que quiere transformarles la cabeza y hacerlos robots, desconfíen y más bien infórmense y busquen, porque de eso se trata, de tener mayor pensamiento crítico y de poder dialogar, conversar, empatizar, ponerte de un lado o del otro para llegar a puntos en común, en donde ambos estemos de acuerdo en algo. Y donde existe el respeto, el verdadero respeto, no que si piensas distinto entonces no te paso la voz, no te llamo, te disgrego, te separo, te discrimino. Pasa mucho por pensamiento, por religión, por origen. Hoy es muy común una palabra que se llama que te funan, ¿no? Yo no sabía qué era eso, pero te funan, pues, o sea, si piensas de una manera, te funan. Y eso es el cáncer para una sociedad. Porque si bien todos somos iguales en valor, somos diversos, somos diferentes también. Entonces somos igualdad y diversidad. Igualdad en valor y diversidad en pensamiento, en posturas, en valores, ¿no? No sé si ustedes quisieran comentar algo más, porque ya estamos en hora. Listo, gracias. Con este caluroso aplauso agradecemos y despedimos a Ricardo, Enrique y Felipe, profesores con mucha capacidad y mucha habilidad para poder tratar estos temas. Gracias por estos mensajes. Ahora procedemos a tomar un breve descanso. Los invitamos a compartir un coffee break aquí a las afueras del Starbucks. Aquí vamos a poder intercambiar experiencias, compartir y seguir reflexionando sobre estos temas. Regresamos aquí a las 6, ¿sí?